pues iniciando el mes, gracias a Dios, y con ello aparentemente una obligación, un plazo que está próximo a vencerse el 6 de junio de este año 2016 y hay que estar atento por todas las implicaciones que va a tener. Es precisamente esta temática del método de pago o la forma de pago en los comprobantes fiscales digitales por Internet, porque a través de la segunda modificación de la miscelánea fiscal publicada precisamente el 6 de mayo de este año 2016, se establece por ahí una condicionante, una variación respecto a este requisito. Entonces vamos a platicar este video tal vez ya lo vieron ustedes en YouTube, lo subimos, pero vamos a darle ahora un enfoque de retroalimentación, ustedes pues con sus comentarios, con sus dudas, y un servidor pues tratando de disiparlas con la finalidad de poder tener esta idea o este conocimiento general. Su servidor, Mario Beltrán, estaremos aquí entre todos disertando el método de pago, la forma de pago en los comprobantes fiscales digitales por Internet. Antes de Medellín, Veracruz, a Guillermo de la Ciudad de México, a Javier de Quintana Roo, a Jesús Pérez, a José Ceballos de Sonora, a José Luis, a José de Jalisco, Luis, Manuel, Maricruz de Ciudad Isla, a Mike de Monterrey y a Ramón 71 de Alvarado, Veracruz. Tengan todos muy buenas tardes. Y bien, vamos a iniciar con este pequeño análisis que es una regla, pero tiene un antecedente que por muchos años no nos dimos cuenta, al menos el servidor no me percaté, sino es hasta ahorita la esperada del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal 2016. ¿Por qué? Porque el anexo 20 que rige los modelos de facturación hoy 2016 corresponde a la miscelánea fiscal 2015 y esta pues no ha tenido modificación y es lo que ando. Y quiero iniciar primero con los fundamentos legales para que podamos entender la importancia y sobre todo el alcance de esa regla que vamos a ver al final, producto de esa asegución a la miscelánea fiscal 2016. En primer lugar, sabemos que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos señala la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales. Ese es en un primer acercamiento, tenemos esta obligación. Así también, el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación señala los requisitos que deben de cubrir esos comprobantes fiscales. Pareciera que aquí no hay ningún problema, pero vamos a enfocarnos específicamente a la fracción séptima de este artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Y dice a la letra: los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. A nivel del Código Fiscal de la Federación estamos en una obligación, debemos de cumplir tales requisitos a la letra. Fracción séptima: el importe total consignado en número o letra conforme a lo siguiente. Inciso C: señalar la forma en que se realizó el pago. Es el requisito que nos está aquí expresando el Código Fiscal de la Federación, y luego viene una coma, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito o de las denominadas modelos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria. Así es como el Código Fiscal de la Federación exhibe la forma de cómo satisfacer el requisito de forma de pago. Y muchos tal vez ahora estamos tratando de recordar o tratando de hacer un en el cual se establecen las formas en cómo cumplir con las obligaciones que establece el código o las leyes fiscales.
En la parte técnica o en la parte tecnológica tenemos diferentes anexos. Así el 24 para contabilidad electrónica, así el anexo 20 para facturación electrónica si hablamos de manera general. Ahora, el anexo 20, ¿cómo entiende la forma de pago? Dice el anexo 20 de la miscelánea 2015 y es algo que por ahí en el video de nuestro canal de YouTube ustedes pueden visualizar que le hacemos una invitación a la audiencia que vamos a exponer a continuación. Forma de pago de acuerdo al anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015. Descripción. La forma de pago es un atributo requerido para precisar la forma de pago que aplica para este comprobante fiscal digital a través de Internet. Se utiliza para expresar pago en una transacción o número de parcialidad pagada contra el total de parcialidades. Esto es, parcialidad 1D, el número que tú quieras. Observa cómo tenemos así la primera confrontación respecto a lo que señala Código Fiscal de la Federación. ¿De qué es lo que entiende forma de pago? Y entre paréntesis, la forma en cómo se extingue la obligación a través del dinero, ya sea efectivo o medios bancarios. Pero el anexo tecnológico de la factura electrónica se refiere a si es en una sola exhibición o en parcialidades. Ahí tenemos el primer problema de dificultad, porque estos conceptos no coinciden. Y es importante, si la autoridad, alguien por ahí nos está acompañando en vivo o más adelante ven este programa o esta cápsula, vale la pena que corrijan esta situación. Vamos a ver ahora otro campo de este anexo 20 de la resolución fiscal. Ahora sí, el método de pago. Y creo que esta expresión nos es más conocida, nos es más común, estamos más familiarizados, porque los proveedores de factura electrónica, los PACs, son los que así lo han adoptado. Y no es permitido responsabilizarlos. No del todo, ¿por qué? Porque el anexo 20 lo dice. Entonces, observa como ya vimos que es forma de pago para el anexo tecnológico de factura electrónica. Una sola exhibición o pago en parcialidades. Pero ahora, método de pago. Vamos a ver qué dice la descripción. Es un atributo requerido de texto libre para expresar el método de pago de los bienes o servicios amparados por el contribuyente. Se entiende como método de pago leyendas tales como cheque, tarjeta de crédito o débito, depósito en cuenta, etc. Y si alguien nos pudiera, ahí en el cuadro de texto, en el cuadro de chat, método de pago, ¿con qué elemento de lo que acabamos de analizar tiene relación? Bueno, con Código Fiscal de la Federación. Pero Código Fiscal de Federación habla de forma de pago. Es importante que si la autoridad, a través de la resolución miscelánea fiscal, nos pretende establecer cómo cumplir con la obligación del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, lo voy a regresar para que podamos analizar, 29A, fracción séptima, inciso C, es importante que homologuen lo que dice el documento emitido por el Código y lo que señala la resolución miscelánea fiscal. Reitero, esto es algo que hemos estado realizando en 2011, 12, 13, 14, 15 y todavía 2016. Pero no es culpa nuevamente ni de nosotros como contadores, ni tampoco de los proveedores autorizados de certificación. Es una confusión que ha provocado el SAT. Tal vez ni ellos se han dado cuenta, o alguna justificación debe de, pero sí coincidimos y creo que vamos a tomar esta postura como Asociación Nacional de Fiscalistas, en que la autoridad debe de hacer la corrección. ¿Cuántos días les quedan? Les quedan 3, porque amaneciendo el día 6 de junio del 2016, esto tendría que estar precisado. ¿Qué sucede si no? Bueno, no va a pasar absolutamente nada, pero la autoridad, ¿cómo queda? No hay una congruencia
Otra vez, código con disposiciones administrativas. Ana Gaby de Veracruz nos comenta, he recibido facturas que dicen forma de pago no identificada. Ok, vamos a analizarlo porque es correcto esto que señala Ana Gaby en el siguiente tenor. Forma de pago, de acuerdo a la 20, y no buscamos evidenciar alguna empresa de facturación, no. Pero si esta empresa de facturación está pegada al anexo 20, fíjate que dice por forma de pago y ojalá lo pudieras corroborar porque eso puede causar una confusión. Forma de pago solamente hay dos opciones y tácitas. Pago en una sola exhibición o parcialidades. No así en el método de pago, que si me permites aquí visualizar, a ver, no tengo, a ver, aquí tengo un lápiz y aquí está el lápiz. Aquí tenemos un etcétera, que pueden haber diversas formas de pago, ya sea el efectivo o medios bancarios, pero también pueden haber otras formas, las compensaciones, dación en pago, en fin, todo lo que señala el Código Civil para efectos de extinguir las obligaciones. Es por ello que necesitamos conocer tanto la disposición fiscal, que es código, como los anexos tecnológicos. Y esto no dejárselo solamente a los ingenieros de sistemas o a las personas que le entienden a esto de la programación. Nosotros también tendremos que participar en este tipo de análisis, porque al final de cuentas viene una consecuencia y es la que debe de causarnos un efecto de, lejos de preocupación, de ocupación. Observa que dice el último párrafo de este artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición, o sea, el 29A, o en el artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, coma, y esto, a ver, el color no lo veo, no alcanzo a ver aquí el color del lapicero, pero lo vamos a subrayar, por favor. Aquí está. Dice que no podrán deducirse, a ver, regreso por acá, a ver, permítanme, no podrán deducir, se mueve esto, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Y entonces, porque el 29 obliga a expedir comprobantes fiscales. El 29A establece los requisitos para que el emisor pueda cumplir con esta obligación. Sin embargo, la consecuencia la tiene el receptor, porque si le pretende dar efectos fiscales a comprobantes que no cumplan con los requisitos que establece el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, el efecto o la consecuencia es que será no deducible y no acreditable. ¿Qué les parece esta distinción hasta este momento, colegas? ¿Es de ocuparse? ¿No pasa nada? ¿Qué opinión les merece? Porque ya en breves minutos vamos a entrar al análisis de la regla que va a entrar en vigor a partir de ese 6 de junio del año 2016. Dice Rodolfo Flores, ok, si está verificado en la página del SAT, ¿es suficiente para cumplir con esta disposición? Mira, en la opinión de tu servidor, Rodolfo, no. Cuando hablamos de contabilidad electrónica, hay una regla ahí que me gusta mucho enfatizarla, es que la autoridad, el SAT, solamente va a emitir errores en la estructura informática de la contabilidad electrónica, así también con la factura electrónica, pero no te va a decir si los requisitos se están cumpliendo de manera correcta. Y esto, como
por ahí nos pudieron señalado en la universidad, recórtalo, ponle marcatexto y enmárcalo, perdón, con todos tus clientes, en tu despacho, en la empresa, la persona que factura, la persona que hace los pagos, porque hay una responsabilidad. No podemos decir, es que la señora o la persona de facturación las hace correctamente. Ok, si fuéramos porteros de un equipo de fútbol, desde luego, el flanco izquierdo está protegido, que es la emisión. Pero ¿qué pasa con el flanco derecho? Que es en todo caso la deducción. Y esto es un juego, es una sinergia de los diferentes participantes del proceso de facturación. No podemos pensar o no podemos suponer que el ingreso le va a corresponder una deducción solamente porque calculamos en lo general de personas morales con las disposiciones del artículo 27, dar un tratamiento de una erogación sin requisitos fiscales. Podrá ser estrictamente indispensable, podrá haberse cubierto si es mayor a 2,000 pesos con medios bancarios, en fin, cubrir todos los requisitos del 27. Pero también código tiene un punto a analizar. Bien, tenemos esta regla, la 2.7.1.32, de esta segunda modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2016. Vamos a leerlo porque mira la correlación que trae. Y tal vez lo que te comenté de la distinción entre forma y método de pago se solucione, no se solucione, no habría implicación de no deducibilidad o no acreditamiento. Sin embargo, esto sí. Y si quieres, damos un pequeño espacio para que a lo mejor le avises a alguien que se incorpore, porque quiero que entre todos demos nuestros comentarios, demos nuestras opiniones. Estamos ya a 4 días de que entre en vigor esto. Yo no puedo pensar que el 10 de junio le digamos, oye empresario, fíjate que salió una segunda modificación de la miscelánea fiscal, cuando va a decir, oye, pero si ya hice una compra de mercancías hace media hora, a las 8:30 de la mañana, por 100,000 pesos, y le pusieron este requisito de esa manera. Considero, y no solamente para este caso, sino que tienen que existir modos preventivos de comunicación. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como contadores entender, aterrizar, aplicar y sobre todo implementar una reforma fiscal, una reforma administrativa? Ahora, ¿qué sucede con los que no tienen relación directa con la contaduría? Posiblemente les cueste un poco o les cueste un poco más, pero los errores son los que pueden prevalecer. Dice Ramón 71 de Alvarado, Veracruz, ¿dónde queda la supremacía? Bueno, este es un tema, la verdad, es un poquito discutible, y lo tengo que decir así, porque la miscelánea fiscal surge o emana de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016, en el artículo 33, fracción primera, si no recuerdo, inciso G, en donde el SAT ha facultado para emitir estas reglas de carácter. Su propósito es facilitar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, pero también establece esa disposición del código, el 33, que se va a generar, puede también establecer obligaciones siempre y cuando no afecte o no aterrice directamente a los elementos de las contribuciones, que son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Solamente en esos casos la miscelánea se tendría que reservar el imponer una obligación tratándose de elementos de contribuciones. Es por ello que, como les señalo, es un tema un tanto controversial, que en cuestiones de abogados tal vez tendrían más énfasis, pero al menos lo que yo alcanzo a distinguir es precisamente eso, el hecho de que a nivel de Código Fiscal de la Federación está encapsulado
el efecto de la obligación sobre elementos de contribución. Todo lo que no sea contribución, entonces sí se pueden establecer obligaciones. Bien, entonces esta regla 2.7.1.32 señala para los efectos del artículo 29A, fracciones primera y séptima, inciso C del Código Fiscal de la Federación. Voy a regresar tantito para que veamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de este requisito de la forma de pago. Los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de los siguientes requisitos, ya sea el régimen fiscal que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta, el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales, forma en que se realizó el pago. Aquí quiero hacer unos comentarios. Respecto al régimen fiscal, bueno, al menos de lo que yo he visto aquí en Chiapas, no he visto comprobantes fiscales que en el régimen fiscal le pongan NA o no aplican. No sé ustedes allá en su experiencia, de acuerdo a la localidad o el tipo de clientes con los que trabajen, si han visto este tipo de aplicación de la expresión NA o no aplica. Y esto porque se ha especulado mucho respecto a los requisitos del anexo 20 de la miscelánea fiscal, el comprobante fiscal digital por internet de su versión 3.3. Y se ha especulado, todavía no es oficial, que los comprobantes fiscales deberán de consignar el régimen fiscal en el cual tributa el contribuyente, por el cual se está prestando el servicio o se está enajenando el bien. Entonces, no sería previsible que a lo mejor yo tuviera un modelo de facturación general que diga régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales y que también tenga ingresos por arrendamiento, y el comprobante que yo emita para arrendamiento diga régimen fiscal, actividades empresariales y profesionales. No coincidiría. Es por ello que en lo personal recomiendo que no utilicemos el no aplica, el no identificado o el NA, porque puede generar algún tipo de confusión. También el tema del domicilio fiscal, sabemos que no es un requisito. Sin embargo, el anexo tecnológico, el anexo 20 de factura electrónica, señala que el campo está habilitado para que tú le pongas un valor. El código no señala que sea obligatorio. Sin embargo, para cubrir esa disposición o esa obligación, entonces tenemos que ponerle la expresión NA o no aplica. Y esta fracción tercera que vamos a analizar, que es la forma en que se realizó el pago. ¿Sí? Aquí, la forma en que se realizó el pago, bueno, debemos de entenderla de una manera de tres partes. Código Fiscal de la Federación me dijo que forma de pago es efectivo o medios bancarios. El anexo 20 de la miscelánea fiscal, forma de pago, me está diciendo que es pago en una sola exhibición o parcialidades, pero la miscelánea fiscal, vamos a ver más adelante que forma de pago la está concibiendo como también medios de extinguir la obligación. Entonces, código está arriba, miscelánea está abajo y el anexo 20 está en otro tenor. Así que vamos a entender esa situación. Continuamos. Los contribuyentes podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores la información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos. Es muy importante esto, estimados colegas, porque tendríamos que usar los tiempos gramaticales, o lo que dirían ahí algunos colegas, el modo, tiempo y lugar. Yo, al momento de expedir el comprobante fiscal, debo de saber, en el caso de la forma en que se realizó el pago, cómo es que se va a liquidar la operación. Sin embargo, pueden haber excepciones, pero colegas, en la opinión de su servidor, no abusen de esas excepciones. No se vale decir, es que maneja 5 cuentas bancarias y no sé con cuál me va a pagar. Bueno, es posible que tú ya tengas un historial de antecedentes que te pagan con
transferencia de fondos del banco color azul. Tú ya sabes cómo te van a pagar. No te cuesta hacer una llamada. Oye, ¿me vas a seguir pagando con transferencia del banco azul? Sí, ok, lo pones. Porque muchos, ¿qué estamos esperando? Primero recibir la extinción de la obligación, ya sea efectivo, cheque, transferencia, tarjeta, y luego consignarlo. Y no abusemos, colegas, de estas facilidades, porque también en la apreciación de su servidor, el método de pago no identificado, o el pago no identificado, puede ocasionar presunciones por parte de la autoridad y decir, si son peras o son manzanas, es un gasto que no reúne requisitos fiscales y ahí pudieras tener implicaciones. Te pueden pedir la documentación, el estado de cuenta bancario, en fin, actos de molestia. Entonces, vamos a retomar la idea de este párrafo que nos sigue señalando. Los contribuyentes podrán señalar los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores, la información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos, tratándose de el régimen fiscal, el domicilio fiscal o la forma en que se realizó el pago. Dos puntos. Punto seguido. La facilidad prevista en la fracción tercera. ¿Cuál es la tercera? La forma en que se realizó el pago no será aplicable en los casos siguientes. Inciso A. En las operaciones a que se refiere la regla 3.3.1.37 de la segunda modificación a la miscelánea fiscal. Inciso B. En los actos y operaciones que establece el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita inciso C, cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Entonces, tú no puedes poner la expresión NA no aplica o el no identificado si tú al momento de elaborar el comprobante fiscal ya conoces cómo es que te van a liquidar la operación. Y date cuenta que tenemos el presente, el pasado y el futuro. Obviamente del presente al pasado sí puedes conocer cómo se ha de extinguir la obligación. Sin embargo, hacia el futuro no lo sabes. Pero como te señalé hace un par de minutos, no abuses de ese desconocimiento. Si tal vez tu cliente tiene la precisión de cómo es que lo va a liquidar, bueno, de una vez, póngalo. Y si te dice, oye, te lo voy a poner que le vas a pagar con transferencia de fondos del Banco Azul. Si por alguna situación no llegas a tener dinero en el Banco Azul, trata de financiar del Banco Rojo al Banco Azul para que lo puedas pagar. Porque a lo mejor y cruza de mes el comprobante, en fin, pueden haber diferentes situaciones que pueden dar como resultado que la operación sea no deducible o no acreditable. Luego señala, tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los contribuyentes deberán consignar en el comprobante fiscal digital por Internet la clave correspondiente a la forma de pago. Y acá mira también a ver, ¿dónde está el lápiz? Aquí está el lápiz. Nos pide una clave. Ya no leyenda, porque hasta el día de hoy, ¿qué hacemos? Le ponemos efectivo, le ponemos cheque, transferencia, y es textual, pero ahora es una clave. Y yo te invito a que revises que tu sistema de facturación esté listo y sobre todo que contemple ya un catálogo de claves para señalar la forma de pago. Y ahora lo vamos a analizar, permíteme tantito. Aquí estamos en un parafraseo. ¿Te acuerdas que habían tres incisos, el A, B y el C? Entonces, ¿cuándo no vamos a poder utilizar la expresión NA, no aplicado o no identificado? Bueno, cuando se realicen pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles. No, ahí tú no puedes aplicar el no aplica o no identificado. Dos, en los actos o en operaciones prohibidas
en el uso de monedas y billetes. Recordemos que de acuerdo a la ley antilavado, existen ciertos umbrales para identificación, para el envío de avisos, pero también existen actos que están prohibidos de liquidarse, ya sea en efectivo, con monedas o billetes, de acuerdo al monto. Esos vienen a complementar ese esquema de la ley de lavado de dinero. Porque imagínate que a lo mejor una persona que acaba de cometer un ilícito quiere incorporar ese recurso de procedencia ilícita al mercado financiero a través de una operación importante, 100,000, 200,000 pesos, 500,000 pesos, y pide que al emisor le pongan el comprobante no identificado. Recordemos que existen otras obligaciones, parte de esa ley antilavado de dinero, existen otras obligaciones a cumplir en materia fiscal. Es por ello que aquí se está cerrando precisamente ese ciclo por el que tal vez la ley antilavado no considera cómo se puedan respaldar las operaciones, pero ahora con esta segunda modificación a la Miscelánea Fiscal 2016 ya lo está contemplando. Y aquí señalado en color amarillo que señala cuando la contraprestación se pague una selección en el momento en el que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo, no podrás usar el no aplica, el no identificado o el INEA. ¿Y cómo se va a dar cuenta la autoridad? Tan sencillo, estimados colegas. Ya no bastará en el sentido de ver el cheque, de ver a lo mejor el estado de cuenta, no. Recordemos que ya todo es electrónico y el SAT puede pedir a lo mejor un reporte de las operaciones de egresos que yo haya tenido para pagar la operación. Y si hace cuenta, la transferencia de fondos la hice a las 5 de la tarde con 40 minutos y la factura con 41 minutos y le puse no identificado, ¿qué creen que suceda? ¿Que sea correcta o que no sea correcta la emisión para mi y en este caso la deducción y acreditamiento para mí? Nuevamente, 5:40 de la tarde hice la transferencia de fondos y a las 5:41 me expiden el comprobante fiscal digital por internet, pero le pone la leyenda no identificado o no aplica. ¿Qué creen? ¿Hay o no hay problemas? Mientras tanto, veo al colega Chema Arias de Guadalajara. Saludos, colega. Desgraciadamente existen clientes que no les importan esas reglas y se entercan en que le pongas el domicilio, régimen y la forma de pago. Si no, no paga. De hecho, son las situaciones que por ahí he estado comentando, estimado colega Chema, de que hay que ponerlo. Hay que ponerlo para que no haya complicación alguna. Bueno, vamos a ver ahora este catálogo. El catálogo de métodos de pago, y observa cómo, sí es cierto, viene texto, pero también viene número, y el número es lo que tiene que estar contemplado en ese catálogo de tu sistema de facturación. Por ahí uno que utilizamos, el de captura digital, ya tiene la actualización, ya lo contempla. Así que antes de amanecer el día 6 de junio, ya puedes tener esta información. Corrobora de que ya se contempla, por ejemplo, efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, monedas electrónicos, dinero electrónico, tarjetas digitales, vales de despensa, bienes, servicios, pagos por cuenta de terceros, dación en pago, pagos por subrogación, pago por consignación, condonación, cancelación, compensación, NA hasta el número 98 y otros está con el número 99. ¿Cuáles pudieran ser en el otros, el 99? Bueno, recordemos que existen diferentes formas de extinguir la obligación, a lo mejor una aportación de los socios, en fin. Es importante que nosotros definamos y podamos precisar con claridad cómo es que se está extinguiendo la obligación. Y nuevamente, 3 tiempos, presente, pasado y futuro. Del presente hacia el pasado, eso es ineludible. Tienes que ponerle la clave. Pero hacia el futuro,
Ahí es donde tenemos una complicación porque ciertamente yo no puedo saber exactamente cómo es que me van a pagar o cómo es que voy a pagar. Si tú eres el que va a pagar, organízate con tu departamento de tesorería, verifica, verifica tus pronósticos y di, para el día 20 de junio del año 2016 espero tener flujo de efectivo de tanto. Y si me alcanza para pagar esta compra de mercancías, te lo voy a pagar con el banco rojo. Por favor, ponle método de pago, transferencia electrónica de fondos, banco rojo, últimos 4 dígitos, 1, 2, 3, 4. Que esto no es obligatorio, pero se recomienda. No abusemos del no identificado. Sigfrido Ensenada, saludos colega, nos dice, aunque sepan el método de pago, ponen no identificado y peor aún los dígitos de la cuenta con la que se pagó. Una combinación un tanto rara o un tanto extraña. Es importante, nuevamente, tú como colega, como contador, contadora, ya conoces esta información. Lo vas a analizar, lo vas a aterrizar de facturación. Ahí es donde tenemos un problema y es donde tenemos que trabajar. Nos quedan 3 días y tenemos que implementar esta modificación, tenemos que implementar y sobre todo permear con las personas que están involucradas en este proceso. El colega Ramón de Alvarado nos dice, ¿cuál es la clave para las tarjetas? No hay, estimado colega, para que veas, ahí hay un pequeño detalle que en este caso pudiera ser otros. ¿Sí? Colegas, ¿alguna duda, alguna situación que por ahí no haya quedado clara o bien definida, por favor? Estoy a sus órdenes. Sí, Ramón, está incompleto. Dirían por ahí, hasta en las mejores familias sucede. Está incompleta esta información. Si hubiera alguna duda, colegas, por favor, estamos a las órdenes. Creo que a las 6 de la tarde tenemos programa con el maestro Ramón Ortega. Vamos a tratar de disipar dudas, comentarios dentro del tiempo permitido para que el colega pueda iniciar con oportunidad. Claro, Celia. El proveedor del sistema de facturación es el que tiene que actualizar esto. Yo les comento, captura digital, no sé si alguno de ustedes lo utilizan, hasta creo que el lunes envió la actualización de esta, cumpliendo este requisito, que ya no le puedo poner textualmente efectivo, cheque o transferencia, no. Me voy a regresar para que ustedes lo puedan visualizar con su proveedor. Este es un parafraseo de su servidor, pero la regla aquí dice clave, no dice texto. Clave. Entonces, nosotros, una expresión que utilizo en contabilidad electrónica, que el ojo humano, pues no alcanza a ver todo lo que contiene el XML. Y el ojo humano, ¿qué es lo que va a ver? Efectivo, cheque, transferencia. Pero el sistema del SAT, ¿qué es lo que va a ver? Por ejemplo, 4, va a identificar que es tarjeta de crédito. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? La vinculación con la contabilidad electrónica. ¿Tarjeta de crédito de quién? Si es persona física de él o de un tercero. El registro contable. Momentos de deducción, momentos de acreditamiento. Porque antes, ¿qué hacíamos? Transferencia electrónica de fondos, transfondos, TF, en fin, diferentes abreviaturas que el usuario le podría poner. Pero ahora, siguiendo la contabilidad electrónica, es un método estándar de homologación de la información. Y ahora el SAT ya no necesita saber
si es efectivo, si es cheque SH o abreviado, no. Ya, solamente con ponderaciones aritméticas con esta clave ya lo puede visualizar. ¿Alguna duda, estimados colegas? ¿Algún comentario? Si no hubiera algo más que agregar, pues esto sería a grandes rasgos el tema del método de pago o la forma de pago. Celia, o sea que le vamos a poner el número de la cuenta. Yo recomiendo, no es un requisito que establezca el código, mucho menos miscelánea, pero yo lo recomiendo, aunque sea más tedioso, aunque nos ganemos una enemistad o aunque le tengamos que invitar un refresco a la persona de la facturación que nos va a hacer el comprobante. Pónganselo, porque el estado de cuenta bancario está en XML, la factura electrónica está en XML y la contabilidad electrónica en XML. ¿No es mucha casualidad que los tres elementos se crucen? Absolutamente y claramente sí. Si yo le pongo transferencia de fondos sin número de cuenta, posiblemente el SAT lo considere o dude. Y entonces mejor ponle transferencia de fondos, cuenta 1, 2, 3, 4. Y con eso ya tienes mayor protección de tus operaciones respecto a la deducción. Y observemos cómo la carga se la dio al receptor, no al emisor, cuando es un requisito de emisión de comprobantes fiscales. Rodolfo, y utilizamos, si no conocemos el número de cuenta. Por eso, Rodolfo, hay que tener mucha comunicación con nuestros clientes, sensibilizarlos, y van a ver que esto es un efecto dominó. Así como yo soy emisor, el otro receptor, pero él quiere deducir, se va a ir, las piezas se van a ir acomodando para que conozcamos, no con exactitud, pero sí con mayor certeza, cómo es que se va a liquidar la operación amparada en ese comprobante fiscal digital por Internet. Bueno, colegas, entonces estamos llegando al final de este programa, La Hora del Taxista. Esperamos que los comentarios aquí vertidos les sean de utilidad. Contacto para cualquier duda o comentario, correo electrónico, Facebook, Twitter, nuestra página de internet o nuestro número celular. Y sin más por el momento, les deseamos un excelente fin de semana y atentos porque ya se está cocinando el anexo 20 2016 para factura electrónica. Se despide Mario Beltrán. Hasta la próxima.